Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien acá el profe Juan Antonio arrancando esta semana consecutiva número 107, teniendo este espacio de conversación donde conocemos lo que piensan los invitados especiales, en esta oportunidad alguien muy especial, don Jonathan desde México. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, profe, aquí feliz de otra vez participar en este podcast. Entonces yo más que feliz de participar y de, bueno, comentar acerca de las últimas novedades del jailbreak y bueno, aquí estaré informando, ¿no? Ujú. Bueno, de un tiempo a esta parte, ustedes saben que ya Jonathan es uno de los invitados que no necesita introducción. Ustedes saben muy bien el canal que él administra, el contenido que comparte y obviamente la invitación, como con cada invitado, que estén apoyándole en su canal, en sus redes sociales. Jonathan también tiene varios grupos de apoyo de WhatsApp, de Telegram, así que los enlaces de todo aquello van a estar en la descripción para que ustedes vayan y se unan. Bueno, vamos a arrancar. Hemos tenido semanas donde hemos tenido bastante actividad, si te has dado cuenta, Jonathan, y hay otras que han sido Sí, medias flojas. Bueno, la pasada fue muy floja. Esta por lo menos tuvimos algo de movimiento. Coulstar estuvo compartiendo, está entusiasmado. Se nota que la herramienta que él ha nombrado de manera inicial como Taurin 15, luego sabemos que la va a renombrar, está teniendo avances, está teniendo logros, se nota que está contento, se nota que junto con Teamstar, que le ayuda allí en todo lo que es el trabajo con el exploit, va todo avanzando viento en popa. Me alegra así ver el progreso que está teniendo Coolstar con su equipo. Como te decía recién, se ve entusiasmado, se ve sí, feliz, sí, sí, pero sí. sabemos que por la vereda al frente, ahí Pontuón puede estar trabajando en silencio. Entonces, lo que te quería consultar es si ya Coolstar también mostró que tenía él lo numeró como en 6 pasos, ¿cierto? Como esta línea de tiempo para conseguir el jailbreak hasta finalmente los tweaks funcionando y que ya tenía 4 de 6, que eso es aproximadamente el 70%. ¿Crees que Uncover lleva más de ese 70% o crees que Uncover lleva menos del 70%? Es una difícil pregunta porque no sabemos ahorita, hasta el momento no tenemos noticias de un cover, pero lo que sabemos es cómo trabajan ellos, ¿no? Ellos trabajan bajo las sombras, nada de publicaciones como conocemos a Coolstar, y pues yo creo que sí tienen un gran avance, ¿no? Yo siento que están a la par de Coolstar, siento que también se están tomando las cosas o el progreso que van teniendo pues con calma para también tenernos como siempre una herramienta pues bien desde su primer lanzamiento. Ahora, a mí la duda que me salta es, pues, por ejemplo, tal vez pueden ahí tener problemas con Cydia, ¿no? O sea, sabemos que en iOS 15 va a ser un tipo rootless, Ujú. pero eh, por otro lado siento que tiene ventaja Coolstar al tener ya pues trabajando LeapHooker en iOS 15, que ya le dio soporte, que ya anteriormente, mal recuerdo, había dicho que iba a trabajar Sileo también para este jailbreak. Entonces a mí me causa curiosidad si Cydia va a estar funcionando después para un cover y tal vez ahí pueden tener algunos problemas. No sé si tengan que parcharlo para que funcione en iOS 15. No, no sé, siento que pueden tener ahí un pequeño problema en eso, pero de ahí en fuera yo creo que van muy bien. Ojalá se lance primero cualquier pero que sea una herramienta bien, ¿no? Y como yo lo he comentado, si toca instalar los tweaks manualmente o si al final tenemos un gestor como debería de ser, pues a final de cuentas vamos a tener un jailbreak y es lo importante, ¿no? Ya lo demás es menos y nosotros como usuarios tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos y simplemente ser pacientes, ¿no? Pero yo como veo la situación es que tal vez el equipo de un cover puede estar a la par. Ahí hemos visto también a James, ¿no? Que ha estado publicando, que también a él le ha estado puliendo el exploit y bueno, sabemos que es el equipo de un cover, entonces yo no dudo que ellos dos ahorita estén trabajando, ¿no? Está haciendo Teamstar con Coolstar, yo creo que James con el equipo de un cover o con Pancho One, ¿no? También tengo una percepción bastante similar. El equipo de Uncover nos tiene acostumbrados a que desde iOS 13 no han anunciado ya los progresos de su herramienta, simplemente hacen la liberación.
Antes el equipo Vancouver estábamos acostumbrados en iOS 11 y 12 tener una cuenta de Pon2On mucho más activa en Twitter, donde él iba anunciando, si quieren jailbreak, quédense en esta versión, nos iba guiando más o menos Ujú. cómo se venía el jailbreak, pero ahora ya lleva al menos dos versiones de iOS donde ha guardado silencio, bueno, dos y media, digamos que iOS 15 ya va en la mitad, y claro, este silencio nos hace pensar de que probablemente llevan más terreno avanzado, quizás pensando en la experiencia, que la diferencia que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Que Taurín llegó hasta Ujú. 14.3, pero en cambio el equipo de Vancouver siguió actualizando su herramienta con Fugu 14 primero hasta 14.5.1 y luego limpio ahí totalmente Vancouver hasta 14.8. Así que sin duda hay una diferencia. Hay un trabajo que también ha tenido Pon2On porque no ha logrado dar esta actualización a la herramienta en iOS 14 que varios esperaban que diese soporte a más dispositivos. Si Sí, recuerdas, por ejemplo, hasta sí. 14.5.1 era compatible a 12, 13 y 14, pero hasta 14.8 solamente a 12 y a 13. Así que vamos a ver con qué nos sorprende Uncover. Como dices tú, sea cual sea de los dos, vamos a estar teniendo un jailbreak y lo vamos a estar disfrutando. Aunque yo creo que la diferencia puede estar en algo que tú dices recién en Cydia y Cilio, ¿cierto? O sea, Ujú. el gestor de paquetes, la aplicación con la cual yo instalo los tweaks. Porque si llega a salir una Uncover, que hasta ahora sabemos que iría sin Cydia por el tipo de jailbreak que sería, Claro. versus Ujú. lo que ha dicho Coolstar, que si llega a integrar Cilio, yo creo que ni siquiera nos daríamos cuenta de la diferencia entre un rootless o no, porque estaríamos ocupando un Sí. gestor de paquetes que administraría todos los tweaks para estarlo instalando, eliminando, reinstalando o actualizando. Entonces, es como que nuestra vida seguiría allí normal. Pero si esto llega a suceder así, ¿cuál sería tu caso? ¿Prefieres tener un jailbreak temprano, como Uncover, por ejemplo, pero sin Cydia? ¿O esperar un poco más por tener la herramienta del equipo de Coolstar, pero con Cilio? ¿Qué prefieres? Como Morfeo de Morf- Matrix, ¿no? Hay dos pastillas. La primera, hay dos píldoras, tienes que Ujú. elegir. El jailbreak de Uncover más pronto, pero sin Cydia, o esperar más, pero con Cilio. Es que es difícil, o sea, uno por contenido y por lo que nosotros hacemos, yo creo que Sí, yo también. definitivamente me Ujú, iría al primero que salga, ¿no? Por correcto. contenido y también para informar. Pero ya si nos vamos como usuario, como el que yo voy a instalar y todo, yo la verdad me iría por el que saliera, pero que esté estable, sin importar que un gestor o no. Mientras el jailbreak a mí no me dé problemas, mientras yo no tenga reinicios, mientras yo no tenga boot loops, mientras yo no tenga inestabilidad o drenaje de batería, no me importaría la verdad si no tuviera un gestor, ¿no? Es como yo lo he dicho. Final de cuentas, bueno, en el caso de, por ejemplo, los jailbreaks de Coolstar, yo tengo un iPhone, bueno, tengo un iPhone 7 y tenía Taurin. Y en ese iPhone me fue bastante bien, pero por ejemplo, en mis dispositivos principales, las herramientas de Coolstar a mí no me han dado buenos resultados, ¿no? Pero eso es a cada usuario es diferente, ¿no? A algunos les va bien un cover, otros les va bien Taurin, es así, ¿no? Pero yo creo que sí, me iría principalmente por la herramienta que mejor sea estable, sin importar si tenga un gestor o no. O sea, yo la verdad, ahora sí que siento que de 158 tweaks que suelo instalar, instalaría nada más los fundamentales. Si es así, que dejo mi jailbreak sin un gestor y ya, feliz, ¿no? O sea, y si leo y sale Taurín o la herramienta como se llame de Coolstar, pues la verdad es que sería cuestión de probarlo y igual me quedaría, ¿no? Final de cuentas es la que mejor vaya en el dispositivo, ¿no? No me iría por un favorito porque es esta, a final de cuentas, la que mejor te vaya, siento. Ujú. Sé que me dejaste, pero no tengo que responder. Es que o sea, es que yo estaba pensando, este Jonas que es sabio, ¿no? Es que también la experiencia te lo va dando con, bueno, el canal de YouTube es distinto a veces tener una conversación con alguien que no se dedica a esto como, digamos, como una de sus prioridades, llamémoslo así, porque, claro, por contenido uno se va a ir por el primer jailbreak que salga. Y si es Uncover sin Cydia, Claro. sabemos que vamos a estar generando tutoriales, ¿cierto? Para estar instalando los tweaks,
todo lo necesario para que la gente finalmente pueda tener su dispositivo en el futuro gracias al jailbreak en iOS 15. Pero también obviamente está la estabilidad, porque sin duda se ha esperado por un Sí, jailbreak tanto, ya nos hemos dado cuenta que este jailbreak es distinto a cualquier otro, y más que el jailbreak es porque iOS 15 es distinto a cualquier otro iOS. Se implementó un nivel de seguridad que nunca antes había sido visto y obviamente eso nos tiene en esta larga espera que por lo menos ya estamos pasados en un mes. El jailbreak de iOS 12 salió en febrero, el primer jailbreak de iOS 13 salió en febrero, el primer jailbreak de iOS 14 salió en ujú, febrero y ahora estamos en el primer jailbreak de iOS 15. Ya pasó febrero, ya pasó marzo, entonces estamos ya va. con un desfase que obviamente hace que la gente empiece a sentir esa desesperanza. Bueno, pensemos que ya sale el jailbreak, ¿de acuerdo? Que está entre nosotros. Tú mencionabas hace un rato que a lo mejor se podía estar corrigiendo quizás algo con Cilio o algo con Cydia para que los tweaks estén funcionando. Al menos lo que ha dicho Jay James hasta ahora es que el trabajo de estar parcheando los tweaks es algo que se espera que hagan todos los desarrolladores, todos los creadores de tweaks. Él hace tiempo atrás liberó un dev patcher que es para estar corrigiendo los tweaks para que funcionen los jailbreak que son tipo rootless. Entonces, si no lo hace el creador de Ujú. tweaks, lo va a hacer uno. Aunque al principio yo recuerdo que corría solamente en Mac, no sé si recuerdan, entonces no todos tienen el Mac, se subían los archivos Sí, de parcheado a una carpeta Drive, ahí se compartía, etcétera, etcétera. Entonces, ya hagamos cuenta de que sale el jailbreak y obviamente mucha gente se va a poner a instalar tweaks, pero tiene que esperar a que se confirmen que los tweaks están funcionando, porque si esperaste tanto por un jailbreak, imagínate tener que restaurar, exacto. terrible, la espera sería mucho más angustiante. Entonces te pregunto a ti ahora, hagamos cuenta que el jailbreak sale esta semana. Ah, sería ideal. Imagínate. Oh, Ya. sería El increíble. jailbreak sale esta semana. ¿Cuándo ya podríamos decirle a la gente ya instalen Twix? ¿Cuánto se demorarían los desarrolladores? ¿Será que si los usuarios de la comunidad, los que esperan el jailbreak, se han desanimado, algunos se han ido, será que a lo mejor el mismo sentir están los desarrolladores que quizás no están tan entusiasmados y simplemente ya, lo dan por perdido? ¿Qué crees tú? ¿Se va a demorar mucho la actualización de los tweaks? Yo creo que sí se van a demorar un poquito, por lo menos siento que el cambio, o las actualizaciones de los tweaks van a ir lento. O sea, yo siento que va a ir, un poco más lento, si bien yo también lo he dicho anterior, bueno, en los videos que yo hago, debemos de cuidar mucho este jailbreak porque sabemos que es un jailbreak que nos ha costado tanto a los desarrolladores, tanto a nosotros como usuarios la espera, ¿no? Siento que debemos de cuidarlo y todo también para las futuras versiones. Sabemos que para 15.2, 15.3 no se ve un panorama tan bueno, ¿no? Al menos en corto tiempo, entonces siento que debemos de tomarnos con calma este jailbreak, si bien cuando salga una herramienta, la herramienta que salga, esperar, ver las pruebas, ver tutoriales, ver cómo está funcionando cada dispositivo y posteriormente, pues los tweaks se van a ir actualizando poco a poco, ¿no? O sea, yo siento que va a ir gradualmente, pero sí va a ir muy lento, ¿no? No recomendaría luego, al menos en este jailbreak en iOS 15, instalar tweaks, ¿no? Ahora sí que hasta que no se actualice un tweak, hasta que no veamos que el desarrollador lance esa actualización, pues instalarlo, ¿no? O instalarlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por un problemita se puede ir a bootloop o podemos perder esa versión y ahí después es cuando nosotros como usuarios, ahí está el Sinjori, ¿no? El ansiado Sinjori de que lo Así es. perdimos y todo por desesperado. Entonces, siento que va a tardar un poquito, siento que también esta parte de la seguridad de Apple, no sé, digo, yo no soy desarrollador ni, pero siento que les puede estar ahí afectando esa cuestión. Entonces siento que van a tardar un poco en irse actualizando los tweaks, pero es simplemente paciencia, hay que ser pacientes y estar informados de cuando los tweaks se actualicen de las principales fuentes o de los desarrolladores, ¿no? Sin duda el panorama respecto a los tweaks genera inquietud porque al final es como, a ver, ¿cómo mencionarlo? Los tweaks son los que te hacen sentir que tienes el jailbreak, aunque ya está, puede que esté realizado, pero el tweak es el que te permite hacer modificaciones en el sistema que te sientes como que ya no es lo mismo que antes, que iOS stock.
Así que respecto a la espera, claro, o sea, la impulsividad de inmediato hay que estarla manejando, aunque van a haber algunos que yo creo que igual lo van a hacer Jonathan, a pese a los consejos. O sea, Sí. ¿cuántos piensa todos los meses, quizás años que llevamos diciendo esperen en la versión más baja de iOS? Y recibimos preguntas de cuándo va a haber jailbreak, por ejemplo, en iOS 15.4 o en 15.4.1. Entonces se les está diciendo de antemano, todavía no tenemos el jailbreak, pero cuando ya sea liberado, cuando aparezcan los tweaks, no se pongan a instalar todos los tweaks que se les ocurra, porque de repente uno dice, no creo que me vaya a afectar, si no creo que falle, ¿cómo este tweak no va a correr? Pero cuando ya no arranca el dispositivo, cuando se quedó allí, ni siquiera con un reinicio forzado lo lograste encender, ahí es donde uno dice, y todo lo que esperé, o sea, Exacto. nadé tanto para morir en la orilla. Entonces, eso es lo que hay que estar allí evitando. Pero por otro lado, tenemos a personas que no están en iOS 14 quizás felices con un jailbreak, y llegamos a un punto en el cual, al ver cómo se estaban dando las cosas, todo el trabajo que se estaba haciendo para iOS 15, eh, nos dio la impresión de que los esfuerzos para iOS 14 como que quedaron de lado. Bueno, Coolstar ya lo anunció. Coolstar ya él lo dijo yo ya no voy a hacer nada más para iOS 14, y de parte de Pon2Own ya no actualizó más su herramienta, o sea, piensa que el de 14.8 llegó solamente para los iPhone, quedaron fuera todos los iPad, pese a Sí, que ya tuviesen no un agregó. procesador A12 y A13, y ni hablar de 14.8.1. Bueno, la gran mayoría hoy día se encuentra en iOS 15, unos subieron incluso, como tú lo hiciste, perdiendo el jailbreak, o sea, teniendo un jailbreak Así allí, es. claro, y lo terminamos realizando no por algo antojadizo. Yo he mencionado en otras oportunidades que yo, Sí, lo personal, yo esperaba un cambio de SEP en iOS 16. No lo esperaba en una iOS 15.4. Y claro, el tema de la mascarilla obedece a todo este cambio del Secure Enclave Processor, la parte de los sensores biométricos, encriptar tu información, proteger tu privacidad, etcétera. Entonces, la pregunta es la siguiente. Hay algunos que nos dicen, tenía que haberme quedado en iOS 14, ¿cierto? Como que pese a lo que se viene, todas las noticias que se están dando, hay que pensar que llevamos semanas hablando de noticias para iOS 15, y de iOS 14, ¿cuántas semanas? Yo creo que ni un video. No salió sí, nada para iOS 14, no, no, ni un POC, nada, no salió ninguna prueba de ya no. concepto. Todo girando en torno a iOS 15, pero algunos se lamentan. ¿Por qué subí? ¿Por qué subí de iOS 14 si yo tenía jailbreak? ¿Por qué subí? A lo mejor no tenía jailbreak, pero pude haber estar esperando. Es una versión más baja, hay más chance en iOS 14, en iOS 15. Te pregunto a ti, Jonathan, ¿crees que fue una mala idea subir o recomendar que la gente ya simplemente, ya, vámonos sin miedo al éxito, subamos todo a iOS 15 antes que se acabe los perfiles, ¿cierto? Antes de que se deje de firmar 15.3 RC para usar los SH con Future Restore. ¿Fue una mala idea, Jonathan, subir? ¿Qué crees tú? Yo, yo me lo cuestioné, de hecho, ¿no? O sea, yo tenía mi jailbreak en 14.8 en mi iPhone 11, feliz, ¿no? O sea, estable y todo, trabajando. Y fue cuando llegó esto del método de retraso de actualización, que dije, híjole, yo creo que me tengo que arriesgar, una por contenido, para traerles tutoriales, lo que sea, y dos, porque me gustaría también saber cómo es que en iOS 15 va a ser el jailbreak, ¿no? Siempre he sido alguien que le gusta, pues, si está la oportunidad, aprovecharla, subir y pues esperar, tengamos que esperar, pero pues a final de cuentas es eso, ¿no? Ser pacientes y lo hice, perdí mi jailbreak y yo vi a varios de la unidad que también lo hicieron, ¿no? Sí, lo hicieron con el perfil de retraso, unos lo hicieron con Future Restore, en fin, ¿no? Pero ya después de que vimos que por ahí cuando lanzó este tweet Coolstar de que probablemente no iba a actualizar los dispositivos o que se iban a tardar un poquito más dispositivos con A12, si no mal recuerdo, A12 y A3, pues fue ahí cuando muchos empezaron, no, es que ¿para qué actualicé? Ahora no voy a tener jailbreak o incluso antes, no, no vale la pena porque es un jailbreak rootless y no es como antes. Y de hecho yo hasta yo pensaba lo mismo, ¿no? Pero ya después fue cuando dije, ah, bueno, tal vez en algún futuro o en algún tiempo muy corto vamos a tener un gestor con este jailbreak, ¿no? En Electra, en iOS 11 lo hizo Coolstar, ¿no?
primero fue Rootless y después parchó Cydia, fue cuando parchó Cydia, cuando todavía trabajaba con Cydia, no había creado Sileo, y fue que le agregó compatibilidad, lo parchó y ya pudimos hacer la instalación de Twix. Entonces, yo creo que a final de cuentas, los que se arriesgaron, qué bien, ya están en iOS 15, ya vamos a tener jailbreak, y los que no, pues disfruten su jailbreak, ¿no? De igual forma, yo creo que tanto yo como tú y otros eh, que generan contenido, nosotros solamente somos como el puente de información o solamente somos informantes, damos nuestro punto de vista, recomendaciones, pero más allá de eso, pues el usuario decide, ¿no? Muchos igual me empezaron a decir de no, ¿para qué andas recomendando que la gente suba, no? Yo doy mi recomendación de lo que creo, ¿no? Que es mejor, pero a final de cuentas los usuarios van a decidir. Unos subieron, otros se quedaron y a final de cuentas las dos son válidas, ¿no? Tú ya te vas a quedar con tu jailbreak y los que subieron en iOS 15 ya lo vamos a tener, ¿no? Entonces digo, yo creo que no fue un error actualizar, ¿no? Simplemente nos arriesgamos y tal vez va a tardar un poquito en actualizarse los tweaks, vamos a tener que acostumbrarnos un poquito más, vamos a seguir esperando un poquito más, pero a final de cuentas va a valer mucho la pena, ¿no? Por tenerlo en una nueva versión. Mira, lo que pasó conmigo, ¿por qué terminé recomendando actualizar? Fue porque me hicieron una pregunta en un directo, me decía, pero si tuvieses solamente un dispositivo y no tuvieses canal de YouTube, ¿qué harías? Y dije, subiría, o sea, Yo, sabiendo que mi dispositivo tiene Face ID y que el perfil le quedaban pocos días y que también se estaba cerrando la puerta con los SHSH, estábamos como ahí en una encrucijada, atrapados entre la espada y la pared y creo ujú, que había que hacerlo. Entonces yo les dije, ya, vamos arriba, subamos nada más. Y yo en ese momento también llegaron los días en los cuales cambié de dispositivo y estando ya en iOS 15, y si disfrutamos de un jailbreak, lo disfrutamos, y si no, me quedaré yo sin jailbreak y otros también. Hay veces que se acierta, hay veces que claro. no, pero tal como lo expliqué en otra oportunidad, uno va viendo como las nubes, ¿no? Uno va viendo que las nubes se Ujú. están juntando, se están poniendo grises, como que ya no entra la luz del sol, empieza como a correr un viento un poco frío y uno dice, parece que va a llover. Entonces, porque todo muestra, todas las señales del clima muestra de que algo va a ocurrir, y claro, uno va viendo las noticias al estar entregando la información y todo apunta que gira hacia allá, que va a estar lloviendo muy pronto. Así que esperemos a simplemente seguir aguardando con la paciencia porque por ahora es queja, ¿cierto? Por ahora es Ujú. lamento en algunos, por ahora es arrepentimiento quizás, pero cuando el Yerbeck sea liberado y si esperaron ahí, créeme que la gente va a decir menos mal que subí. Menos mal que subir, menos mal que recomendaron, menos mal que entregaron el consejo y no estar con una actitud de pesimismo ahora que en realidad lo único que hace es no contribuir en nada positivo. Entonces, Sí, era eso. Ujú. Y claro, la paciencia no es como un tweak, ¿cierto? No es como una aplicación que la podemos instalar en nuestro carácter, en nuestra personalidad y de ahí sí, en no, adelante, sino que la paciencia nos se tiene que ejerce. salir eso. Ajá, la paciencia se ejerce en días como estos que estamos viviendo. Así que por ahora seguir aguardando nada más, pero pese a que damos los mismos consejos y la gente dice, pero está diciendo los mismos consejos de siempre, pero damos los Ujú. consejos y ¿qué pasa? Porque hay gente que está todavía en iOS 15.4 y no bajó, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no subieron a 15.1, etcétera? Un montón de cosas que pueden ocurrir, pero esperemos que se acabe pronto esta espera y es cuando eso ocurra. Sabemos que vamos a estar muy activos compartiendo todo lo necesario para que ustedes puedan tener la mejor Total. experiencia con su jailbreak. Cada día que pasa, al final de cuentas, como dice Fernando, es un día menos. Así que un día menos, esa es la actitud que hay que tener, esperar y El no buen Fer. desesperar. Ajá. No, nada más, agradecerle, profe, o sea, gracias por invitarme, siempre la paso bien hablando y sobre todo pues con su público, entonces espero que para la gente que escuchó este podcast, mucha ayuda la información que les damos y no olviden que sí, cuando novedades, cuando salga un jailbreak, vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, por supuesto, los canales digo, perdón, los tutoriales correspondientes, todo, ¿no? Entonces, Ujú. suscríbanse a mi canal, Así suscríbanse es. al canal del profe y dejen su buen like. Así es. Entonces, nos despedimos. Sería todo por esta ocasión, semana 107.
Gracias otra vez, Jonah. Se despide este caballero desde México y quien les habla desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Saludos. Bye bye. Bye.